Hablamos de hijos poderosos también, de que los hijos poderosos obviamente no es solamente un tema de fuerza muscular, obviamente, pero es un hijo que sepa clarísimo quién es, cuál es su propósito en el Señor, cuál es su propósito en la vida, a qué está llamado a ser. Y que ese hijo tenga las herramientas en la vida para conquistar todo lo que está por delante. Que ese chico pueda enfrentar los problemas de la vida, que sepa tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Hablamos de eso un poco. Que los chicos desde niños sepan tomar decisiones, obviamente conforme su nivel de aceptar responsabilidad. Yo no voy a encargar a mis chicos de 2 años una responsabilidad de, no sé, llegar a la casa solos de la guardería. Es ilógico. Pero conforme van creciendo, tenemos que ir soltando a los chicos ese poder de tomar decisiones, de que ellos vivan o los buenos beneficios o las malas consecuencias de las decisiones que toman, ¿no es cierto? Y nosotros más o menos terminamos en el punto 4 de la primera hoja, que dice respaldar y sostener a los hijos. Y aquí vale la pena aclarar que no estábamos hablando de cubrir las espaldas cuando hagan alguna cosa. Yo me acuerdo, tenía lo típico es un niño, un amigo, todos tenemos ese amigo que el papá tiene un poco de plata, comete alguna tontería y el papá le protege de cualquier consecuencia. No estamos hablando de eso. No queremos cubrir las espaldas de los hijos y protegerlos de las consecuencias que vienen de sus decisiones. Cuando estamos hablando de respaldar y sostener los hijos, estamos hablando de creer en ellos. Estamos hablando de llenarlos a los chicos de la confianza de que ellos sí son capaces, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los chicos a veces en la vida van a tomar buenas decisiones y malas decisiones. Y nosotros podemos ver en Romanos 8:28 que Dios utiliza este mismo propósito con nosotros y dice que todas las cosas son para bien. Dios es capaz de utilizar cualquier circunstancia en nuestra vida y hacer que eso se convierte en bien, aun las cosas malas. También en Jeremías 29:11, en donde Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para bendecirte. Son planes para hacerte bien. ¿No es cierto? Y nosotros como papás tenemos esos mismos planes para nuestros hijos. Y a veces inclusive eso significa permitir que los chicos sufren. Es bueno que de vez en cuando sufren. Es bueno que de vez en cuando todos sufrimos. Porque a través de eso Dios utiliza esos momentos y esas oportunidades para formarnos carácter. ¿Ok? Muy bien. Go for it. El Señor también nos respalda y nos valora. ¿No es cierto? Nosotros vemos en diferentes versículos a través de la Biblia que Él cree en nosotros constantemente. A pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que nos caemos, Él está constantemente creyendo en nosotros. Entonces, habíamos hablado a la vez anterior también que queremos que primero que todos estamos en contactos con niños, entonces independientemente de si es que eres papá o mamá o abuelo o tío, hay una influencia directa que tenemos sobre los niños. Entonces, aunque no sean papá o mamá, esto también les puede servir tremendamente porque habrá algún chiquitín por ahí que ustedes quieran que sea, ustedes a veces somos los ídolos de los sobrinos o por algún chiquitín por ahí, podemos estar influyendo tremendamente en la vida de ellos sin que nosotros sepamos. Entonces es bueno estar pendiente de todo esto. Pero regresando a lo que decía, el Señor siempre nos valora y Él cree en nosotros. Y Él sabe que nosotros podemos hacer grandes cosas a través de Él y de su poder. Para mí es algo loco pensar que después de todo lo que hizo Jesús en esta tierra y de todo lo que es Él, ¿qué fue lo que nos dijo? Lo que les dijo a sus discípulos. Cosas más grandes que estas ustedes harán. O sea, yo pienso en esto y es como que mi mente explota un ratito porque ¿cómo es posible que nosotros en nuestra carnalidad, en nuestro pecado, podamos hacer cosas más grandes que esas? Y es por la gracia de Dios, es porque caminar en Él nos permite realmente ser
humanos poderosos en Él por su Espíritu, y Él nos puede utilizar como seres que transmitan su bondad al resto de personas. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos para nuestros hijos. Creemos en ellos incondicionalmente, les celebramos, les valoramos y les levantamos. Ok, queremos tomar unos minutos, ahora sí vamos a ver un poco de material nuevo. El tema que queremos hablar un par de minutos es acerca de disciplina. Y la disciplina es una de las cosas más importantes, y muchas veces tenemos conceptos erróneos de qué es la disciplina y cómo hacerlo. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo la palabra disciplina? Castigo, ¿qué más? Normas, ¿qué más? Reglas. ¿Qué más? ¿Algo más? Experiencia, ok. La palabra disciplina viene de la misma palabra griega de discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es discipular a una persona? Jesús tenía los 12 discípulos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía Jesús con estos 12 discípulos? Prohibido pantalla mañana porque hiciste error. Te voy a dar estás, Pedro, porque nuevamente actuaste mal. Juan, ¿cómo que vas a llamar cielo del fuego? Estás fuera del grupo. Eso no es el discipular. El discipular y la disciplina es la formación de carácter a los chicos. Es formar carácter a los chicos. Y cuando nosotros pensamos en disciplina, deberíamos siempre tener ese concepto primerito y clarísimo. La disciplina es llevar a esta criatura chiquito que empieza sin poder responder, sin poder pensar por poco por sí solo, sin poder hacer nada por sí, y a lo largo de los próximos años formar una persona que es capaz de enfrentar la vida, la cultura, la sociedad, ser una persona pensante, productiva. Cuando pensamos en disciplina, algunas otras palabras que vienen a la mente es entrenar, moldear, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante aquí es que a veces sí, la disciplina involucra un castigo. A veces. Y hemos conversado sobre esto también con Mark, y el tema es que si pensamos solamente que disciplina es castigo, entonces estamos perdiéndonos de la bendición de realmente discipularles y formarles. Realmente el castigo del que nosotros hablamos usualmente, si es que se pone en una forma más productiva, más pura, más eficiente, es nada más que la consecuencia a las decisiones que los niños toman o que los adolescentes toman. Así es como se vive la vida, ¿no es cierto? En la vida nosotros estamos preparando niños, adolescentes para que sean adultos, y que sean adultos responsables, y que sean adultos que contribuyan a una sociedad, que sean adultos que lleven el reino de Dios al resto de personas. El Señor se maneja así con nosotros, y la vida funciona así. O sea, buenas decisiones, buenas consecuencias, malas decisiones, malas consecuencias. Entonces, el dato de que a uno de mis hijos, si es que toma una mala decisión, le digo, castigado, ahora sí te me vas a tal lado, estoy transmitiendo más el mensaje de que me molestaste a mí, ¿no es cierto? O sea, estoy yo molesto y por lo tanto este es tu castigo. Pero si cambiamos ligeramente la forma en la que enfocamos, vamos a permitirles a ellos ver que es una consecuencia de sus acciones. Ya no soy yo el castigador, porque ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté? Regresamos a esto de que, a ver, estas son las reglas, tú rompiste la regla, la consecuencia es esta. Entonces, lo siento. Es parte también, o nos ayuda a mantener una conexión con ellos. Entonces, cuando uno de ellos nos desobedece en la casa, no necesariamente tenemos que levantar la voz y decirle, eres el colmo, te vas al cuarto este rato, estás castigado. Sino que les decimos, rompiste la regla, o sea, lo siento, a tu cuarto. Pero es que, o sea, es una consecuencia de tus actos, a tu cuarto. Se aplica la consecuencia sin necesariamente perder la conexión. Esto de la disciplina es súper clave porque
de todas las cosas anteriores que hemos dicho, el amor incondicional, el levantarles, el edificarles, si es que no aplicamos disciplina dentro de todo el amor que los damos, es lo mismo que nada. El Mark tenía una analogía chévere y él decía, es como que estamos todo este tiempo invirtiendo en hacer un cake. Entonces escogemos una torta, escogemos los una torta, perdón. La palabra en español. En español, torta. perdón, la torta. Entonces escogemos la harina, escogemos los huevos, ya escogemos la receta. Pasamos tiempo, hacemos, creamos y le metemos al horno y le ponemos en mala temperatura. Y o no se cocina o se quema. Esta parte de la temperatura es el tema de la disciplina. Podemos pasar tiempo queriéndoles, levantándoles, diciéndoles lo chéveres que son, cuánto Dios les quiere, todo bueno, todo lindo, pero si es que no hay disciplina y orden, lo mismo que nada. Algo más que vale la pena aclarar aquí es si es que nosotros solamente castigamos, y si nosotros solamente castigamos con ira, eso no es disciplina. Eso es simplemente estar molesto con lo que está haciendo el chico. Eso no es disciplina. Y mira, somos todos humanos. Hasta este santo aquí ha tenido iras. Sé que es difícil de creer. Tengo 2 testigos aquí. Pero miren, el tema aquí es que la disciplina no solamente es en los malos momentos. La disciplina también es en los buenos momentos. Cuando los chicos hacen algo bueno, hay que alabarles a los chicos. Hay que animar que sigan en ese camino. Hay que enseñarles la constancia. La disciplina también significa esa palabra de constancia. Y en el tema de los estudios, cuando vemos que están esforzándose, obtienen buenas notas y a fruto de eso ellos tienen todo ese aprendizaje, nosotros también estamos siempre reforzando eso y siempre tratamos de premiar eso, de animar que eso continúe. Eso también es disciplina, el premiar a los chicos, el reforzar lo bueno que vemos en ellos. Cuando nosotros vemos actitudes con los amigos, cuando ellos realmente están respondiendo bien frente a sus amigos y ciertas situaciones y vemos que hay buenas actitudes, animamos a que eso continúe. Entonces eso quizás son algunos de los temas más importantes en cuanto a la disciplina. La disciplina es un tema también súper amplio, podríamos literalmente pasar un mes entero cada domingo hablando sobre el tema de la disciplina. Pero solamente para darles unos puntos prácticos para los que están tomando notas, algo concreto que hemos hecho con Mark que nos ha servido súper bien es establecer cuáles son las reglas en nuestra casa. Y así como nosotros tenemos reglas en nuestra casa, los abuelos también tienen reglas en su casa que son un poco más flexibles obviamente porque son los abuelos y tienen que malcriar un poquito, pero los chicos saben claramente cuáles son las reglas de la casa. Entonces, bueno, y cuando digo malcriar me refiero en el buen sentido, no realmente malcriar, pero entonces hemos escogido en nuestra casa, teníamos unas 4 o 5 cosas puntuales que no son permitidas en la casa. Y cuando ellos eran más chiquitos nos sentamos, hicimos un cartel y dijimos, ok, en esta casa, primerito, se honra a Dios. Segundo, nos honramos entre nosotros. Tercero, no nos mentimos, etcétera, etcétera. Entonces hicimos como 4 o 5 cosas puntuales que son... Ese es el código de nuestra casa, por esos parámetros nos movemos. Y también somos responsables nosotros como papás de mantener esos parámetros, de mantener el respeto, de mantener la honra hacia nuestros hijos. Por más de que nos maten de iras o que nos saquen de quicio, no podemos darnos la libertad de humillarles a ellos o irrespetarles por el hecho de ser papás, porque tenemos que darles ejemplo. Entonces, reglas claras establecidas. Y también, por otro lado, con Mark... dijimos, ok, ¿cuáles van a ser las consecuencias del rompimiento de estas reglas? Y ellos sabían claramente cuáles eran las consecuencias. Entonces teníamos, la primera vez que rompían una regla, les dábamos algo de gracia y les decíamos, acuérdate la regla, estás rompiendo la regla. Por ejemplo, en desobediencia. Estás rompiendo la regla, tienes un chance más. Si volvían a desobedecer la segunda vez, entonces iban a tiempo fuera. Y desde la tercera vez comenzábamos a quitar privilegios. Entonces, es un privilegio para ellos que ellos puedan ver la televisión, por ejemplo. Es un privilegio que ellos puedan acostarse a las 8 de la noche y no a las 7:30.
Todo lo que no significa una necesidad básica de sobrevivencia, para ellos es un privilegio. Entonces comenzábamos a quitarles los privilegios. Y ellos comenzaron solitos a autorregularse. También porque tienen claro cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias. A veces esperamos de que ellos simplemente por inercia sepan qué está bien y qué está mal y qué es lo bueno y qué es lo malo, y es tanta información en esas cabecitas que están creciendo, incluso en adolescentes es como que es muy difícil manejar y balancear y saber realmente qué es lo que mi papá o mi mamá quieren, qué está bien y qué está mal. Pero cuando yo tengo un código por el cual regirme, es mucho más fácil para mí como papá decir: estas son las consecuencias de tus acciones, y para ellos como niños también decir: eso es lo que yo tengo que hacer. El último punto aquí es que hay que normar más que nada temas de principios, temas de carácter, porque hay tantos escenarios que pueden surgir. No podemos normar cada cosa que puede suceder en la vida. No se trata de eso. Son los grandes comportamientos que queremos ver de ellos. El tema de honestidad, ¿no es cierto? El tema de que siempre están honrando a sus hermanos, honrando a los papás. Son estos temas que son de fondo. No podemos imaginarnos todo lo que pueden hacer los chicos. Y tampoco los chicos pueden tener memorizado un listado de reglas, no se trata de eso. Son un par de temas muy básicos. Al Señor también le interesa nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro corazón, por dentro, más que lo que estamos por fuera? Entonces también es importante acordarnos de esto cuando establezcamos nuestro código de conducta con los chicos, porque son temas internos, de corazón, de valor, de principios. Muy bien. Ok. Tema de identidad, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la identidad? ¿Cómo formamos identidad? ¿No es cierto? Hablamos de eso. Ok. Llevamos todo esto a un gran final. Y nosotros podemos ver que hay algunos otros claves adicionales que queremos mencionar el día de hoy. Número uno, en todo este tema de tener hijos, como dije hace unos pocos minutos, no vienen con manual, no salen del vientre ya con el librito: mi genética es así, mi personalidad es así, por favor tráteme de esta forma, disciplíname de esta forma, no véalo, es muy duro. No, para nada. Y los chicos que por más que nacen en la misma casa, crecen bajo los mismos padres, el ambiente es igual, cada chico es único. Y yo me acuerdo que con la Jamie habíamos hecho el gran error al inicio de pensar que, queremos que tengamos hijos así, no sé qué, tal cosa, que sería chévere que tengan esta personalidad. Creo que al mes de que nació la Isabel nos dimos cuenta que no, esta criatura tiene su propia mente y no hay nada que hacer. Entonces hay que tener esa sabiduría y pedir a Dios que nos ilumine en cuanto al manejo de los chicos, ¿no es cierto? Nosotros siempre como padres deberíamos tener esa apertura de aprender. Cuando nosotros tengamos una mentalidad de que no, yo sé lo que necesito saber y voy a estar bien, cuidado. Es facilísimo dañar a una persona, pero requiere de mucha sabiduría realmente levantar a una persona. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo es en el punto 2, siempre estar buscando materiales, ¿no es cierto? Porque como no vienen con manual, hay que buscar a alguien que quizás un poco de experiencia tiene en el tema. Y nosotros buscamos docenas de libros, realmente docenas de libros, leímos y nosotros encontramos uno que realmente, si tú tienes chicos y quieres saber por dónde empezar buscando un buen libro, es este libro que tenemos anotado en el boletín de Danny Steele, que se llama Amando a tus hijos con propósito. Ese libro para nosotros fue como un abrir de los ojos de cómo criar a nuestros chicos. Y uno tiene que tener esa sabiduría para saber en dónde buscar las respuestas y no solamente eso, cómo implementar y aplicar a tus chicos. Esa es una cosa clave, porque muchas veces hemos leído cosas que quieren tener como una talla para todos y esas cosas no funcionan, ¿no es cierto?
En el punto 3 de su boletín, donde estamos dando de puntos prácticos de cómo llegar a esto de ayudar a crear identidad, mencionamos que es súper importante poner énfasis en la relación más que en incluso las acciones de los chicos. Aquí dice temas superficiales o actitudes superficiales. Esto para mí fue clave, aprender esta parte de aquí. Y es que la forma en la que uno puede influir en la vida de un niño, de un adolescente, incluso de un adulto, de un amigo, es cuando primero tienes relación. O sea, piensa tú en una persona que ha sido de gran influencia en tu vida, que realmente ha hecho que cambie tu vida. Posiblemente es una persona no solamente que admiras, pero que quieres, que te quiere, que te conoce, que sabe quién eres. Podemos escuchar chéveres prédicas, podemos ver videos de personas que dan estas charlas motivacionales, todo eso nos alimenta, pero realmente lo que hace que hagamos o que tengamos un cambio en nuestras vidas usualmente es por influencia de gente que nos conoce y que nos quiere. Entonces, así funciona nuestro cerebro, así somos. Entonces, si es que yo les conozco a mis hijos, si yo le conozco a mi primo, si yo le conozco a personas de mi misma edad o menores a mí, pero realmente les conozco y les quiero y ellos me quieren y yo confío en ellos y ellos confían en mí, ellos pueden estar seguros de que cualquier guía que yo les dé, cualquier consejo que yo les dé, es porque quiero su propio bien. Entonces, si yo me intereso en ellos como personas, si yo sé qué les gusta, qué no les gusta, qué música, qué amigos, si yo le conozco a ellos como persona y me permito darles un consejo, es recibido con mucha más apertura que si yo no tengo idea quiénes son. Y eso es un principio que a veces se nos olvida a los papás. A veces pensamos que simplemente por ser papá o ser figura de autoridad, no necesitamos mucho saber las cosas en las que andan, ni qué les gusta, ni qué les gusta, simplemente soy el papá y la mamá y me tienen que escuchar. Y no es así. Es más fácil hacer eso cuando son pequeños, cuando son chiquitos. Pero llegan a un nivel de adolescencia en el que van a ser de frente o a tus espaldas. Así de sencillo. Pero si yo tengo una relación con ellos y yo sé, yo voy a poder tener mucha más influencia sobre sus vidas si es que les conozco realmente. Si es que sé quiénes ellos son como personas, como individuos, no como mis hijos, simplemente, sino como personitas con capacidad de pensar y de discernir. Muchas veces como papás, el chico desde niño dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué tengo que limpiar mi cuarto? Y en muchas ocasiones la respuesta es, porque yo te dije. ¿Sí o no? Frase célebre de los papás. Porque yo te dije, caracho, y lo vas a hacer porque yo te lo dije. Mira, hay momentos contados en donde quizás eso está bien. Pero realmente nosotros deberíamos razonar con los chicos también, ¿no es cierto? Y llevarles a entender el por qué algo está bien o algo está mal. Y no simplemente buscar esa obediencia. Muchas veces, como dice la ley, la relación prima sobre las actitudes superficiales. Yo no quiero chicos obedientes porque les he encajonado en un esquema que si es que no me obedecen, simplemente les caigo con hacha. Yo quiero chicos que hagan bien porque ellos saben qué va a ser bien para ellos mismos. No para complacerme a mí como papá. Una cosa que es súper importante también es que cuando hablemos con ellos y han cometido errores grandes o chicos, usualmente cuando cometen errores más grandes es como que más indignados nos sentimos como papás. ¿Cómo es posible? Pero si te he dicho 1000 veces, o sea, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué cabeza cabe? Reaccionamos mal. Lo más conveniente, lo óptimo, y Mark y yo hemos fallado en esto 1.000.000 veces porque tenemos la teoría aquí, pero en la práctica es otra cosa. Pero es bueno saber y conocer para saber y poder aplicar en medida que se pueda. Pero es mantener la calma y decir, a ver, vamos a conversar. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste tal o tal cosa? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Estabas confundido? ¿Estabas preocupado? ¿Estabas atemorizado?
¿Por qué? El rato que les entendemos a ellos qué estaba pasando en su cabecita, podemos guiarles de una mejor manera. Usualmente cuando ellos cometen errores grandes y los papás les atrapamos en esos errores, ellos ya saben, ellos ya están sintiéndose, ahora sí el castigo que me va a llegar, su mente ya comienza a bloquearse, ¿no es cierto?, con todas las cosas que ya saben que se les va a venir. Entonces es importantísimo poder tener la llave que abra ese diálogo y poder entenderles de dónde, por qué llegaron a eso, qué tipo de proceso mental les hizo tomar esa decisión, para según eso poder actuar. Los siguientes dos puntos de ser intencional y ser vulnerable quizás un poco van a la mano. Este tema de ser intencional es invertir el tiempo en la vida de los chicos. ¿Cómo se hace esto? En nuestro caso, algo que desde que son chiquitos siempre he hecho con cada uno de los hijos es, por lo menos una vez al mes, les llevo uno por uno a una cita con papá. Y ahora que están ya más grandes las dos damitas, cuando les llevo de cita, inclusive les abro la puerta, que pasen, les cierro la puerta, trato de ser un caballero, trato de ser intencional, porque ya también llegará el momento que ellos van a buscar a alguien y van a buscar a alguien que está modelando un comportamiento conforme están acostumbrados. Esto de ser intencional es sembrar en la vida de ellos de una forma que nosotros queremos que genere una cosecha que valga la pena. Y el ser vulnerable viene cuando nosotros somos intencionales en levantar una relación con los chicos. Nos permite ser vulnerables cuando nosotros hacemos errores como papás. Esto de ser vulnerable no es hablar a los chicos de nuestras preocupaciones de grandes, de las cosas que nos quizás afanan. No, cuando nosotros cometemos errores con los chicos, que de hecho siempre va a haber, todos lo hacemos, es ser honesto con eso y decir, mira, ¿sabes qué? Yo tampoco no soy perfecto. Yo hago errores igual que tú. Entonces, perdóname, yo también hice un error en este momento. Es bueno tener esa franqueza, esa vulnerabilidad con los chicos, porque créanme, cuando tú y cuando yo y cuando nosotros hacemos errores con los chicos, cometemos errores, disciplinamos de ira, castigamos de ira, los chicos se dan cuenta, ellos saben. Cuando nosotros fallamos, son los primeritos en saber. Entonces deberíamos tener la valentía y la vulnerabilidad de reconocer eso y pedir también perdón a los chicos. Sobre este tema, algo que ha sido súper chévere es ver nosotros ser los ejemplos de esto de pedir perdón. Y con ellos ha pasado algunas veces que han hecho alguna cosa que no debían y yo perdí la paciencia y les grité y te me vas este rato a tiempo fuera, que es sentarse en un lado sin moverse para que estén pensando en todos sus pecados y luego me piden perdón y luego nos arreglamos. Entonces, pero a veces muchas veces he perdido la paciencia. Pero después de esto, cuando nos sentamos, yo soy la primera que llega y le he dicho, Nico, te grité, perdón. O sea, no debía haberte gritado, perdí la paciencia, debía haber manejado esto de otra forma. Y sin necesidad, al principio, la primera vez que yo le decía esto, él se quedaba así como que, ¿y ahora yo qué hago? O sea, me pediste perdón, bueno, mami, te perdono. Y entonces yo le decía, ¿tú qué hiciste? ¿Crees que lo que tú hiciste también deberías pedir perdón? Sí. Ok, ¿por qué me pides perdón? Porque me comí el 5º chocolate y me dijiste que solo 3. Ya, ok, entonces, hablemos, conversamos y nos pedimos perdón. Pero lo chévere de esto fue que la segunda o tercera vez, ellos, sin necesidad de que yo les diga nada, ellos me decían, perdón mami por tal cosa. Y ellos buscan ya esta reconexión o reconciliación. Sí, y último punto en esto de ser vulnerable, los chicos crecen y ahí llegan a temas grandes, ¿no es cierto? Y nosotros también deberíamos tener la apertura de que los chicos pueden llegar a nosotros con cualquier cosa.
cuando yo estaba creciendo, yo me acuerdo ya los temas y conversaciones de sexo y pornografía empezaban a los 13, 14, 15 años. Nosotros, en nuestro caso, nuestro hijo Nico, el último ya de 10 años, llegó a la casa recientemente y dijo: papi, algunos de mis compañeros de 10 años están viendo estos temas de pornografía. Y es nosotros como papás tener la apertura y no el miedo de y reaccionar así de malo, sino ser muy franco y honesto con los temas. ¿Ok? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué? ¿Te querían mostrar cosas también? Sí, ok. ¿Viste? Ok, cuéntame. Y tener esa oportunidad de hablar con los muchachos de los temas que a veces son difíciles, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos y no aprovechamos ese momento de hablar con los chicos de estos temas, nosotros no vamos a ser el referente a quien acuden para aprender más de estos temas. Si es que no pueden hablar de papá y mamá de los temas muy abiertamente, ¿a dónde van? Google, y quién sabe quién les va a enseñar a los muchachos de estos temas, ¿no es cierto? Entonces, ser intencional también es tener esos momentos de abrir la oportunidad para que los chicos nos hablen. Y les garantizo que estarían muy sorprendidos de lo que los muchachos de hoy en día de 8, 9, 10 años ya están viendo. Pero como papás tenemos que ser intencionales de abrir esos momentos y tener esas conversaciones, porque si tú no lo estás haciendo y si tú no estás teniendo esa conversación en tu casa, tus chicos lo están teniendo con sus compañeros. Y ¿sabes qué es tener un grupo de 10, 8, 9, 10 muchachos de 13, 14, 15 años enseñando los unos a los otros de estos temas? Todos nosotros varones que fuimos en esa edad sabemos que no siempre la conversación lleva a las conclusiones más adecuadas, ¿no es cierto? Entonces nosotros como papás, especialmente a nuestros hijos, deberíamos ser líderes en la casa de hablar de estos temas y sembrar los principios y valores de nuestros hombres, especialmente sobre estos temas. También las mujeres, o sea, de la misma forma hay asuntos de mujeres y la J abre siempre esos momentos y estas oportunidades para hablar acerca de mis hijas de estos temas. Y nosotros como pareja siempre estamos sembrando en los chicos los temas complicados de la vida, ¿no? Eso también nos lleva a uno de los últimos puntos, que es estar involucrados en la vida de los chicos. Cuando son más chiquitos nos cuentan un montón de cosas y a veces cosas que honestamente son aburridas. Perdón, chiquillas, pero ha sido la verdad. Entonces, a veces vienen y te voy a contar que vi en el dibujo no sé qué, y comienzan a contarte cosas que realmente, o sea, son aburridas para uno como adulto. Pero yo veo 5 minutos de dibujo animado y pasan 15 minutos explicando lo que vieron en 5 minutos, ¿no? Sí, entonces, pero si es que uno les presta atención y si es que uno les da de su tiempo para escuchar lo que ellos tienen que decir, indistintamente de su edad, comienza uno como adulto a entrenarse en escucharles. Y ellos como niños, como adolescentes, comienzan a inconscientemente a darse cuenta que lo que ellos tienen que decir es importante, que hay un oído que lo escucha. ¿A cuántos os ha pasado que a veces estamos ahogándonos en un vaso de agua o súper estresados y no necesitamos que nos digan qué hacer, simplemente necesitamos contarle a una persona? ¿No es cierto? Y quizás las personas con las que más nexo tenemos son las que mejores escuchan, no necesariamente las que nos dicen qué hacer, sino cuando nos sentimos escuchados. Entonces, escucharle a un nieto, a un sobrino, a un hijo, a un niño, las cosas que tiene que decirte y prestarle, mirarle a los ojos, prestarle atención, crea una conexión increíble con el chico en primer lugar y en segundo lugar les da a ellos la seguridad de que lo que ellos tienen que decir tiene importancia. Entonces, conforme los niños van creciendo, van abriendo su corazón y te van hablando de otros temas que son más importantes y más relevantes para su vida. Si es que yo no creo que lo que ellos tienen que decirme a los 2, 3 años tiene importancia y después creo que lo que me van a decir a los 13 o 14 años tiene importancia, la perspectiva de ellos va a ser diferente.
Ellos van a crecer pensando que lo que ellos tienen que decirnos nos aburre, no tiene mucha importancia y es más fácil que se cierren conforme van creciendo, conforme van pasando los años. Muy bien, esos son los temas más importantes que queríamos compartir con ustedes. Pero quizás pasamos unos 5 minutos, 10 minutos, dependiendo, pero si alguien tiene una pregunta, nosotros no somos expertos, no es que somos doctores en psicología, pero en experiencia sí hemos ganado algo, y como yo les dije la semana pasada, no conozco a alguien que ha leído más materiales de crianza de niños que la Jane, y quizás tengan una pregunta y no vamos a tener la respuesta, porque tampoco no siempre vamos a tener la respuesta, pero si alguien tiene una consulta quizás acerca de tus chicos, queremos invitarles a que aprovechen y que pueden hacernos cualquier pregunta. Y mientras piensan en la pregunta, algo que no había hecho conciencia de esto, pero que ahora que estábamos leyendo y preparando este material, leí y me pareció algo completamente cierto, pero que a veces no nos damos cuenta, es que la identidad de una persona es inevitable. Sea equivocada o sea la correcta. Ese niño, ese adolescente va a terminar teniendo una identidad, ya sea que nosotros nos involucremos o que no nos involucremos. Entonces, qué importante es pensar que no puede esa identidad llegar a la vida de una persona por inercia. Tiene que ser intencional. Y para nosotros también como adultos necesitamos tener una identidad bien fundada, bien cimentada, bien parada en Cristo. ¿Quién soy yo en Él? ¿Cómo Él me ve? ¿Qué potencial tengo en Él? ¿Cómo me formó? ¿Qué habilidades me dio? ¿Y cómo puedo yo ser realmente su luz en esta tierra? Él nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Entonces, ser súper intencionales en este tema. Alguien me decía la semana anterior, quizás solamente para ya ir cerrando, me pedía que hable sobre la importancia de que haya también unidad en los papás. Y esto sí es clave. O sea, cualquier discusión, diferencia de puntos de vista sobre disciplina, sobre cómo manejar la crianza de los niños, es súper importante que los papás discutan, no delante de los chicos, sino aparte, y que los dos se pongan de acuerdo en qué está permitido y qué no está permitido, qué está bien y qué está mal. Y para esto el código de conducta que yo les decía que tengan en la casa, porque es facilito. Mami, ¿puedo hacer tal cosa? Pregúntale a tu papá. Papi, ¿puedo hacer tal cosa? Pregúntale a tu mamá. Y si la mamá dice sí, el papá dice no. Y si el papá dice no, la mamá dice sí. Entonces, los chicos son súper pilas y ellos saben exactamente a quién pedir y cuándo pedir y qué pedir. Entonces, es súper importante que ustedes sepan o tengan un código de conducta. Yo entiendo que eso también es un poco más difícil en el caso de parejas que estén separadas o que estén divorciadas, pero incluso ahí es importante que uno se deshaga un poco de su orgullo y le diga, ve, necesitamos hablar para que, si no en todo, porque va a ser difícil que sea en todo, pero por lo menos en puntos claves y básicos, qué está bien y qué no está bien. Y en esa una cosa en la que encuentren unidad, se mantengan en unidad en la crianza de los chicos. Muy bien. Queremos ser respetuosos con su tiempo también. ¿Qué tal si oramos para ir cerrando, para que salgan los que no han votado aún?